Muy buenos días, mis amados hermanos de nuestra Iglesia Cristiana Casa de Restauración. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga donde quiera que te encuentres, mi hermano. Romanos 8, versículo 28 al versículo 39, y el tema del día de hoy es más que vencedores. ¿Por qué razón somos más que vencedores, mi hermano? Bueno, si hemos puesto atención desde el capítulo 1 de Romanos hasta este capítulo 8, Pablo va llevando la carta hasta este punto donde va a culminar la obra majestuosa de la salvación de Jesucristo. Esa obra majestuosa y todo lo que todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, desde que empieza Pablo en el capítulo 1, capítulo 2, cuando habla precisamente de la culpabilidad del hombre en todos sus aspectos inmorales, moralistas, y el religioso, incluso, que todos estábamos bajo el juicio de Dios, porque todos estábamos en una condición adánica, en una condición de pecado. Mas aún así, Cristo nos amó a pesar de ser pecadores, lo que dice el capítulo 5, mas siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es algo maravilloso, porque no cualquiera entrega su vida por alguien que realmente pues no vale la pena. Entonces, aún en medio de nuestro pecado, Cristo dice que ha entregado su vida por nosotros, y nos da un claro ejemplo del tremendo amor de nuestro Señor Jesucristo y del Padre para cada uno de los que estamos escuchando este maravilloso mensaje. Pero no nada más se queda ahí, sino que empieza a dar una explicación, Pablo, del proceso de la salvación, ¿no? No lo merecíamos, nos quedó claro del capítulo 1, 2 y 3. Nos queda claro el amor del Padre al entregar a su Hijo, y el amor de Cristo al entregar su vida. Nos queda claro también que una vez que hemos aceptado al Señor, somos justificados, y que después de la justificación viene esta etapa de la santificación, una etapa muy difícil, en la cual concluyó Pablo en el capítulo 7, cuando dice: ya entendí, ya Dios me abrió los ojos de mi espíritu, pero dice: miserable de mí, porque yo quiero agradarte, Señor, como todo hijo de Dios. Ahora que hemos entendido tu amor, ahora queremos agradarte con nuestras acciones, no queremos fallarte nunca. Pero dice Pablo: me encuentro con una realidad de que realmente no puedo siempre estar agradándote. Estoy todavía en este cuerpo de muerte, un cuerpo que tiende al pecado, y me es imposible, Señor. ¿Quién me puede librar de este cuerpo? Y este capítulo 8 se ha dedicado precisamente para poder aclarar quién es el que nos va a librar de este cuerpo de muerte. Yo creo que el primer tema de este capítulo 8 nos lo explicó bastante bien, donde dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, obviamente el Espíritu Santo, nos levantará a nosotros con ese mismo poder. Y ahí empieza una de las dos cosas que Pablo tenía en el capítulo 8. La primera era el cuerpo de muerte, un cuerpo físico que tendía al pecado. Y la segunda cosa que Pablo tenía en mente es: te estoy fallando, Señor, y me da miedo perderte. ¿Me explico? Te estoy fallando y me da miedo perderte, Señor. Me da miedo poder seguir caminando esta carrera, o seguir corriendo esta carrera, y al final saber que por mis errores la perdí. No sé si me explico. Por eso Pablo está expresando: miserable de mí, ¿quién me puede librar? No quiero fallarte nunca más, Señor. Y Pablo está con esta incógnita en el capítulo 7, y este capítulo 8 nos lo está aclarando bastante bien. Pero termina con que somos más que vencedores. ¿Y por qué podemos ser más que vencedores? O sea, ¿de qué manera puedo yo ser más que vencedor si le estoy fallando al Señor? Si le fallamos día tras día, le somos infieles, ¿cómo puedo ser más que vencedor? Bueno, el tema que Pablo nos va a hablar el día de hoy es precisamente de que hay algo que se llama elección de Dios. Y la elección de Dios, que Dios nos ha escogido desde antes, es el mismo Dios que nos va a sujetar de sus manos y no nos va a poder soltar. Mi hermano, por eso somos más que vencedores, porque nada nos puede arrancar de las manos de nuestro Señor Jesucristo ni del Padre.
nada nos puede tomar, nada nos puede apartar de ahí. Mira, para que podamos entender un poquito más de esto de la elección, es algo que tú y yo no pudimos hacer, mi hermano. O sea, tú y yo no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Dice Efesios, este es Pablo en el capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No fue ni por la voluntad de Pablo, creo que está clarísimo que Pablo no quería creer en Jesucristo, pero por la voluntad de Dios, Pablo es apóstol del Señor. Este mismo capítulo 1 de Efesios, versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si tú creías que habías tú escogido a Dios, mi hermano, error. Dice que el Señor, antes de que tú y yo naciéramos, es más, antes de que se hubiese fundado este mundo, el Señor ya nos había escogido. Mi hermano, si Dios ya nos ha escogido, ¿me explico? No hicimos nada para poder ser salvos nosotros. ¿Cómo crees tú que vas a poder hacer algo para poder perder la salvación? Dice este versículo 5 de Efesios 1, dice: nos escogió en amor para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hay una predestinación desde antes de que tú y yo siquiera naciéramos. Bueno, ok, eso es Pablo, el mismo que va a dar la idea hoy, pero ahora vamos a ver a Pedro, ¿no? Vamos a ver qué dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: elegidos, pero versículo 2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Hay una elección de Dios. Incluso antes de que tú y yo tengamos una presencia, es decir, antes del conocimiento de Dios, hay una elección de Dios en nuestras vidas, y lo hizo con un propósito, para que tú y yo, cuando pudiésemos escuchar la voz de Dios, pudiésemos obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 9. Es un versículo que muchas veces escuchamos y decimos. Dice que vosotros sois linaje escogido. Ok, hay una elección de Dios. Tú no escogiste a Dios, Dios te eligió a ti. Ahora tú puedes decir: bueno, Dios me escogió a mí porque vio cualidades en mí. Dios me escogió a mí porque pues no me vio tan peor como a diferencia de todos los demás. No, Pablo ya nos lo dijo en Efesios 1. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Ni siquiera habíamos nacido, mi hermano, y ya el Señor nos había elegido. Esta misma idea tiene Pablo en Romanos capítulo 9. Vamos a adelantarnos tantito al tema de la próxima semana, pero es para que pueda quedar el punto de la elección muy claro en nuestra mente. Dice Pablo, Romanos 9, versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Aquí se está hablando, si quieres vamos a leer el versículo 13, dice: como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Dios dice: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Recuerda que Isaac y Rebeca tuvieron hijos gemelos, en este caso era Esaú y Jacob, pero Dios eligió uno de los dos. Dice: a uno amé y a otro aborrecí. Ahora vamos a leer nuevamente. Versículo 11. Dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, ya Dios había amado a Jacob y ni siquiera había nacido. ¿Me explico? Dice: no había nacido, ni siquiera había hecho ni bien ni mal, pero se hizo de esta manera para que el propósito de Dios, conforme a la elección de Dios, permaneciese. Y la elección no es por obras, sino por nuestro Señor, el que nos llama. Me explico, mi hermano, es importante que puedas aceptar la realidad, porque si no aceptas esta realidad, entonces este tema de que somos más que vencedores no puede aplicar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque imagínate un cristiano que piense que ya Dios lo eligió y que por un error que nosotros cometamos, que por haber caído, podamos de repente, alguien nos pueda arrebatar, o mis mismos errores nos puedan arrebatar de la mano de nuestro Señor y del Padre. Imagínate, es un cristiano que vive siempre con temor, no vive venciendo, no vive vencido, o sea, no vive siendo vencedor. ¿Me explico? Ahora, yo quisiera aclarar un poquito esta idea, porque ok, a lo mejor a Pablo no le crees, estoy de acuerdo, a lo mejor a Pedro no le crees, pero vamos a ver qué dice Jesús de su propia voz en Juan capítulo 10, versículo 22. Dice que ese día se estaban celebrando en Jerusalén las fiestas de la dedicación y que era invierno, versículo 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, Jesús, ya dínoslo.
Dime, o sea, ya dime la neta, Jesús, ya dinos la verdad. ¿Eres o no eres el Cristo? Ya dilo abiertamente. Jesús le respondió, dice, os lo he dicho una y otra vez y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, las hago. Ellas dan testimonio de mí. Pero aquí viene lo importante, versículo 26. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creen? Porque no quieren aceptarlo, porque son malos. ¿Por qué no creen ellos? Porque ellos quieren rechazarlo, han decidido. Dice, ustedes no creen porque no sois de mis ovejas, no son de los elegidos. Y lo sorry, brother, pero si no eres de los elegidos, no vas a escuchar la voz de Dios. No sois de mis ovejas, como os he dicho. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, mi hermano. Aquellos a los que Dios predestinó antes de la fundación del mundo, son aquellas ovejas a las que Jesucristo se refiere, y que dice que cuando la palabra de Dios llegue con ellos, o sea, la palabra de Jesucristo llegue a sus oídos, entonces ellos van a poder reconocer la voz de Dios. Y como todos los discípulos, dejaron todo para seguirle. Y aquí viene otra parte muy importante de esto. Dice, yo las conozco y ellas me siguen. Dice, yo les doy vida eterna. No nada más esto. Y no perecerán jamás. No dice que de repente una se me va a descarriar. No, dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, mi hermano. ¿Ves por qué somos más que vencedores? Nadie, si tú eres un hijo de Dios, que ya tiene su Espíritu Santo, nadie te puede arrebatar de la mano de Jesús, ni del Padre. Dice el versículo 29, mi Padre me las dio y Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Entiendes? Por eso, mi hermano, somos más que vencedores. Ahora, tú vas a decir, entonces, ¿todos los que están en la iglesia son vencedores? No, mi hermano. No, porque no es todos los que están yendo a la iglesia, es todos los hijos de Dios, las ovejas de Jesucristo, ¿ok? Hay que entender esto muy claro, porque hoy en día hay un gran debate entre que si la salvación se pierde, que si no se pierde. Y no empezó ahorita, empezó desde Martín Lutero, después llegó Arminio, y ahí empezaron a hacer este debate en que sí, que no, y ahorita hay muchas divisiones entre las iglesias, entre que sí se pierde y que no se pierde. Bueno, ya vimos muchas porciones, y vamos a seguir viendo otras porciones bíblicas para apoyar precisamente a Martín Lutero en el sentido, o darle sentido a esto. Ahora vamos a dejar a Martín Lutero de lado, porque a final de cuentas es Pablo el que está diciendo, y estamos estudiando una carta de Pablo. Pero lo saco esto a relucir porque hay este gran debate en que si se pierde o no. ¿Cuál es el detalle, mi hermano? Que nosotros vemos en las iglesias pastores, vemos líderes que con el paso de los años vemos que tienen sus errores. El fruto que ellos daban era un fruto malo, y de repente se pierden y terminan una vida perdidos, y ahí decimos, ¿ves cómo la salvación sí se perdió? Ellos eran pastores, ellos eran líderes. Pero mi hermano, la verdad, apoyando el tema es que no todos los que están en la iglesia son hijos de Dios. Muchos de los que están yendo a la iglesia es porque un amigo los invitó, porque ahí está la mujer que les gusta, porque sus papás los obligaron a ir, porque su esposa está yendo ahí y él pues no quiere sentirse desencajado y por eso participo. Pero no quiere decir que todos los que están yendo a la iglesia, escúchame bien, no quiere decir que todos los que están yendo a la iglesia son hijos de Dios. No todos han escuchado la voz de Dios. Yo espero que aquellos que estamos escuchando este mensaje hayamos escuchado la voz de Dios, y si no la han escuchado, hermano, vamos a ir orando por ti. ¿Para qué? Para que puedas, no sé, tal vez el Señor te conceda arrepentimiento, como dice su palabra, ¿no? Ahora, ¿de dónde saco esa idea? No es una idea mía. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice Juan, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y cuando Juan se refiere a los anticristos, está refiriéndose a aquella gente que está predicando en contra de Jesucristo. Dice, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y lo dice, salieron de nosotros. ¡Ah, caray! O sea, espérame, los anticristos que Juan está diciendo salieron de la iglesia. Sí, salieron de nosotros. Eran pastores de iglesias, eran líderes de alabanza, salieron de las iglesias antiguas. Aquí están los anticristos, dice, salieron de nosotros, pero ¿sabes qué onda? No eran de nosotros. No eran de nosotros, porque si hubiesen sido
De nosotros, cuando dice de nosotros, es si hubiese sido de la familia del Señor, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, los verdaderos hijos, si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos los de la iglesia, brother, no todos son de nosotros. ¿Me entiendes? Así que tenemos que entender esta realidad. Somos más que vencedores porque nadie nos puede, a los hijos de Dios, nadie nos puede arrancar de la mano ni de Jesucristo ni del Padre. Y dice él mismo que el Padre y yo uno somos. ¿Ok? Vamos a empezar con el versículo 28 y vamos a tratar de darle rapidito este tema para ver 4 razones por las que somos más que vencedores. Versículo 28 de Romanos 8 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mi hermano, cuando dicen todas las cosas, es todo, tribulaciones, angustias, necesidades, triunfo, lo que tú quieras, incluso las caídas, incluso aquellas veces que le han fallado al Señor, todo ayuda bien. ¿Por qué? Porque produce en ellos un arrepentimiento. Así que otro punto que quiero aclarar aquí, dice a los que conforme a su propósito son llamados. No está diciendo que Dios nos llama para un propósito. Claro que sí es así, pero en este versículo dice que Dios tiene un propósito en mente y bajo ese propósito nos llama. ¿Estás de acuerdo? Seguimos leyendo, versículo 29. Porque a los que antes conoció, nuevamente, antes de la fundación conoció, también los predestinó. Subraya conoció y subraya predestinó. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuevamente, Dios, los que antes conoció, o sea, antes de que Dios nos creara ya nos había conocido, ¿me entiendes? Ahora, predestinación o nos predestinó, ¿qué es esto? Predestino, pues es un destino previo. Mi hermano, ya Dios está planeando tu vida desde antes de que tú nacieras. Hay un plan divino en la vida de los hijos de Dios. Así que ya entendimos esta parte, ¿me explico? Ahora, no sé si ya viste, pero cuando Martín Lutero estaba colgando esas tesis, si recuerdan, Martín Lutero era católico y dentro del catolicismo surgió este boom de Martín Lutero, este enojo de Martín Lutero, este airamiento de Martín Lutero. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica empezó a vender lo que le llamaban las indulgencias, y las indulgencias lo que hacían era un certificado donde tú tenías un familiar ya muerto, un familiar que había fallecido y que no se había portado nada bien, que claramente era visible que no era un hijo de Dios porque nunca dio un fruto como hijo de Dios. Pero la iglesia, con tal de recaudar fondos, lo que hizo fue empezar a vender esos certificados diciendo: bueno, tu familiar en este momento, ya sé que ya falleció, pero en este momento está en algo que le llamamos purgatorio. Así es lo que ellos decían, está en algo que le llamamos purgatorio. Y ahí está esperando a purgar su alma. Nosotros podemos acelerar ese proceso. Vamos a orar por él y entonces Dios le va a abrir la puerta para que pueda entrar al cielo. O sea, estaban incluyendo en la salvación a gente, a cualquier persona, mi hermano, y obviamente cuando Martín Lutero está leyendo este capítulo 8 de Romanos, dices: es increíble lo que estamos haciendo como iglesia. ¿Cómo se nos ocurre cuando Dios tiene escogidos, hijos premeditados, hijos predestinados, hijos planeados, los cuales van a ser salvos? ¿Por qué la Iglesia Católica está empeñada en mentirle a los demás, tratando de decir que pueden estar comprando su salvación por medio de un certificado? Eso es algo increíble, ¿me entiendes? Por eso Martín Lutero, no sé si yo ya puedo entender el enojo de Martín Lutero y el pegar las tesis ahí, pero mira, vamos a ver este versículo, porque Martín Lutero dice: oye, pues si no eres predestinado, por más que sea tu familiar y por más corazón bueno que tú tengas, por más certificado que compres y por más que ores por esa persona ya muerta, mi hermano, ya no puedes hacer nada. Lo siento, pero ya no se puede hacer nada. Tenías que ser una persona predestinada por Dios para poder tener salvo. Nadie te podría arrebatar de la mano, pero si no fue así, sorry, pero no se puede. Mira lo que dice Juan 15, versículo 16. Dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Mi hermano, los hijos de Dios llevamos fruto, pero lo importante es de que Dios nos elige. Parece que nosotros elegimos a Dios cuando decidimos entrar a la iglesia, pero no fue que hayamos decidido, sino que simplemente hay un Espíritu Santo que Dios nos dio
para que tú y yo pudiésemos tener ese entendimiento de necesidad de ir a una congregación. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí, nadie, brother, puede venir al Padre. O sea, nadie puede venir si el Padre que me envió no le trajere. Sí, no sé si es claro Jesús diciéndonos todo esto de la predestinación, que el Padre es el que elige a quién va a enviar a Jesucristo. El Padre es el que elige a quién va a revelar. Si lo vamos a ver en el capítulo 9, dice: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Juan 6:44 nos dice que nadie puede venir a Jesús si el Padre que me envió no le trajere. Y lo importantísimo de esto dice: y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Sí me entiendes? Por más certificados que la Iglesia Católica quisiera entregar y orar por ellos para que su alma sea purgada y que su alma pueda entrar al reino de los cielos, no iban a poder, porque el único que tiene ese poder es el Padre en Jesucristo, y solamente es aquellos que el Padre envía, no por aquellas personas que estén comprando un certificadito. ¿Me explico? Ahora, me gusta Jeremías 1:5 y me gusta en la TLA porque dice: yo te elegí, Jeremías, antes de que nacieras. Hermano, si tú estás escuchando la voz de Dios hoy, es porque Dios te ha elegido. Qué increíble noticia y qué increíble amor que nuestro Señor nos haya elegido. Gracias a Dios que no nos eligió después de nacer, porque si la elección hubiera sido después de nacer y yo ya hubiera hecho mal o bien, yo creo que no me hubiera elegido. Conociendo mi vida, mi hermano, conociendo mi vida sin Cristo, yo no creo que de esa manera Dios me hubiera elegido. Gracias a Dios me eligió antes de que naciera. ¿Me entiendes? Gracias a Dios nos ha elegido antes de nacer. Y no nada más eso, mi hermano, sino que ahora estamos en sus manos y es el mejor lugar donde tú y yo podemos estar. Hasta aquí tenemos esto. Hay un plan de Dios. Lo que hemos visto en este versículo 28 y 29, hay un plan de Dios, y en base a ese plan Dios nos crea, nos da un predestino, nos llama y, vamos a ver, nos da un propósito. Versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Brother, hace un capítulo Pablo se está lamentando. No sé si recuerdas, pero en el capítulo 7 Pablo está lamentando realmente. Dice: ¿por qué si se supone que quiero hacer lo bueno en mi mente, no puedo? O sea, ¿por qué no puedo? Dice: ¿por qué? ¿Por qué soy tan débil? Dice Pablo. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte, este cuerpo de mal? Pablo está diciendo, y cada vez que cae, Pablo dice: estoy perdiendo la carrera. Estoy perdiendo la carrera, y parece que estoy perdiendo la carrera y estoy perdiendo la batalla, mi hermano. Tú y yo cada vez que pecamos, tú y yo cada vez que resbalamos, tú y yo cada vez que dejamos de ir a la congregación, que preferimos ver Netflix estar leyendo la Biblia, que preferimos quedarnos a descansar en la casa cuando salimos del trabajo, ese trabajo que Dios nos dio, a ir a la iglesia, a darle gracias a Dios por el trabajo y por la salud. Cada vez que caemos, mi hermano, nos dolemos y honestamente sentimos que estamos perdiendo la batalla. Pero el título del día de hoy es: somos más que vencedores. Y tú puedes decir: ¿pero cómo? Si dice Pablo que queriendo hacer lo bueno no puedo. Bueno, observa el resumen del versículo 28 al 30. Mira, antes de que naciéramos y después de nacer. Antes de que naciéramos, ¿qué pasó? Dios me creó, me predestinó, me dio un propósito, ¿sí? Antes de que naciéramos, mi hermano, esto es lo que está pasando. Y después de nacer, Dios es el que me llama, Dios es el que me justifica, Dios es el que me santifica, y Él es el que me glorifica puro. Él a mí, Él lo está haciendo todo. Brother, dime, nada más con esta tabla, dime, ¿en qué has participado tú para la salvación? Dime, ¿en qué hemos participado tú y yo? Antes de nacer no hicimos nada, después de nacer menos. ¿En qué hemos participado para la salvación? En nada, brother. No hemos participado en nada. Y si no hemos hecho nada para merecerla, ¿tú crees que estando en sus manos podemos perder la salvación? Estamos en las mejores manos. Por eso somos más que vencedores. Nuevamente, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán
jamás ni nadie, mi hermano, nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor Jesucristo ni del Padre. Qué hermosa palabra, ¿no? Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Y aquí vienen unas preguntas de Pablo con respecto a lo que ya nos dejó muy claro. Y son 4 razones que vamos a ver por las cuales somos más que vencedores. Dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Brother, ¿quién puede estar en tu contra? Si Dios te tiene en sus manos, Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra de ti? Nadie. Dice, si el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas? Me explico, somos más que vencedores. Y esta es la primera razón, somos más que vencedores, mi hermano, porque Dios pelea por nosotros. ¿Me explico? Versículo 33, viene otra pregunta, dice, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mi hermano, ¿quién es el que acusa? El enemigo es el que está acusando. Entonces imagínate que el enemigo de repente llega ya con el Señor a acusarnos y a ponernos, no sé, aquí en México decimos a poner dedo y decir, mira lo que hizo tu hermano, bueno, tu hijo, mira lo que hizo Charlie, mira lo que estuvo haciendo, y mira esto, y empieza como que a soltar todo. Mira, pues se fue al trabajo y después del trabajo, según iba a leer la Biblia, no la leyó, según se iba a levantar a las 5 de la mañana a orar, no se levantó. ¿Y qué onda con tu hijo? Ya estás viendo, y como que se agarra la onda al enemigo y dice, oye, pues ¿por qué lo estoy culpando? No, pues si tú lo justificaste. No, olvida lo que te dije. Dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios es el que justifica, mi hermano. Esa es la segunda razón por la que somos más que vencedores. Soy más que vencedor, porque no hay quien me acuse. Versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mi hermano, somos más que vencedores porque Cristo pagó el precio por mí. Yo no sé si sepas, pero el día del juicio, el que va a estar enjuiciando es Jesucristo. Es el que va a estar abriendo el libro de la vida. Él es el que va a estar abriendo todas las obras. Él va a ser el juez. Pero el día de hoy, mi hermano, somos más que vencedores, porque aquel juez que más adelante va a ser es el que pagó el precio por sus hijos, por nosotros, ¿me entiendes? Así que somos más que vencedores porque Cristo pagó el precio. Y versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mi hermano, es algo súper sorprendente y maravilloso. Soy más que vencedor porque nadie nos puede separar de su amor. Ahora dice, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? No del amor que nosotros le tenemos a Él. ¿Quién nos puede separar del amor que Cristo tiene a sus hijos, nos tiene a nosotros? ¿Quién? ¿Ok? Nuevamente, no es el amor que tú le puedas tener a Él, no, porque nuestro amor, hermano, en este cuerpo muchas veces es muy fluctuante. A veces le fallamos, a veces no queremos, a veces en medio de la tribulación decaemos y como que ya no confiamos tanto. Mi hermano, nuestro amor a veces no cuadra muy bien. Si podemos amar es porque nos amó primero, lo que dice su palabra, pero como que a veces está de muy buen ánimo y a veces no, depende mucho de las circunstancias. Por eso no dice Pablo, dice quién nos puede separar del amor a Cristo, sino quién nos va a poder separar del amor que Cristo nos tiene a nosotros. ¿Quién, mi hermano? Nadie. ¿Quién te puede separar? Mi hermano, yo no sé si recuerdas, pero yo veo a un rey David cometiendo cualquier atrocidad metiéndose con mujeres que ya estaban casadas, brother, teniendo hijo con ellas, siendo el autor intelectual de un asesinato. O sea, yo veo a un David metiendo el pie muchas veces, pero ¿sabes qué? Veo el amor del Señor sobre David que nunca lo dejó. Sí, yo sé que escribió el Salmo donde dice que no quiere sacrificios el Señor, que no quiere que sacrifiquemos ganado ni nada de ese rollo, sino que lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Yo entiendo que David fue llamado a arrepentimiento, pero pudieron haber pasado meses probablemente de lo que David empezó a hacer, empezó a maquilar en su mente con Betsabé, hasta el día en el que el hijo que van a tener, que ya pasaron 9 meses, hasta ese momento, cuando es que muere, ¿no? Entonces, pasó mucho tiempo, mi hermano. Y hoy en día hay elegidos de Dios, hay hijos de Dios
que se han apartado, pero el Señor los va a traer porque nadie nos puede arrebatar de su mano. Es lo que dice su palabra. Por eso somos más que vencedores. Si no pudiésemos creer eso, entonces no tiene caso decir que somos más que vencedores, porque mis acciones me van a tirar. Me explico, mis acciones me van a hacer salir de su mano. Somos más que vencedores. Yo lo veo en ejemplo en David. ¿Sabes en quién más veo un ejemplo así? En Abraham, mi hermano. Abraham, una persona que fue elegido por Dios, el padre de la fe. Mi hermano, llegó a la tierra prometida y después, sin preguntarle a Dios, simplemente se fue a Egipto. Y no nada más eso, cuando llegó a Egipto, Abraham dice que miente diciendo que su esposa no es su esposa, sino su hermana, prácticamente la vendió porque le dieron una muy buena lana por él, le dieron muchas cosas. Y no nada más eso, sino que se metió todavía para tener una relación con una de sus siervas y tuvo un hijo con una de ellas. Mi hermano, cada cosa que podemos ver y no vemos al Señor desechándolo. Vemos el amor de Dios sobre ellos hasta el último aliento, transformando sus vidas. Yo no digo que estos dos hombres grandes no transformaron sus vidas, fueron usados grandemente por Dios, pero tuvieron sus tropiezos. Veo un Pedro, por ejemplo, un Pedro negando, traicionando a nuestro Señor Jesús, pero tampoco veo un Pedro desechado. Veo un hijo pródigo siendo recibido por los brazos abiertos. ¿Me entienden, hermano? Esto es lo maravilloso y sorprendente, es lo que a mí me maravilla de Dios, que a sus elegidos Dios los ama incondicionalmente, ¿ok? Sin condiciones, incondicionalmente. Mi hermano, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Dice Pablo, ¿tribulación? Bueno, puede que una tribulación nos haga dudar de la existencia. La neta sí, la verdad sí. Angustia, persecución. Mi hermano, ¿cuántos cristianos en medio de la Coliseo, cuando estuvieron ahí, que fueron asesinados, cuando Nerón los ponía en medio de la Coliseo enfrente de los leones para que fueran asesinados por ellos, dando un espectáculo? ¿Cuántos cristianos en medio de esta persecución y de esta angustia no dudaron? Muchos, mi hermano. Yo creo que sí. Desnudez, necesidad, hambre, peligro, espada. Claro, mi hermano, todas estas cosas nos pueden hacer dudar del amor. En medio de las pruebas, mi hermano, honestamente yo he decaído. Honestamente yo he flaqueado, yo he decaído en medio de las pruebas difíciles. Probablemente me pueda yo alejar del amor que le tenía el Señor. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de esto? Que el amor de Cristo nunca se alejó de nosotros, y por su amor el Espíritu Santo lo mantiene en nosotros, lo mantiene en mí. ¿Entiendes? Esto es lo maravilloso, por eso somos más que vencedores. Y en medio de la tribulación, dice Romanos 8:26, que ya lo hemos leído, dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. En nuestras debilidades, en medio de la tribulación, su Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mi hermano, si no fuera por el amor de Dios, no sé qué sería de nosotros. Honestamente, si no fuera por su amor, si no fuera porque nadie nos puede alejar de su amor, nadie nos puede separar de su amor, si no fuera por el amor que Él nos tiene a nosotros, no sé qué sería de nosotros. Dice este versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37 dice, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por mis obras, porque yo fui bueno, porque yo dejé lo malo atrás desde que conocí al Señor y nunca caí, porque no, brother, nada tú, ya lo entendimos, no es por ti, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuáles cosas podemos decir? Porque este versículo muchas veces los cristianos lo usamos mal. Estamos en medio de un examen por el cual no estudiamos ahí en la universidad y decimos, no importa, yo voy a presentar ese examen porque soy más que vencedor. Mi hermano, no está hablando de eso. Ya lo explicó el versículo 36, somos más que vencedores. ¿De qué cosas? Ante todas estas cosas, ¿cuáles son? Tribulación, mi hermano, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mi hermano, dice Pablo, que ni la muerte, o sea, Pablo estaba agonizando prácticamente en el capítulo anterior, en el capítulo 7, miserable de mí, estoy perdiendo la batalla. Y dice Pablo en el capítulo 8, no la estoy perdiendo porque su Espíritu Santo, a pesar de caer, se mantiene en mí. Nada me puede separar del amor de Cristo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Mi hermano, increíble el amor de Dios. Yo quisiera, mi hermano, que esta semana pudieses meditar en el amor incondicional de Dios a nuestra vida, pero también que podamos evitar en cómo yo estoy retribuyendo ese amor. ¿Qué es lo que estoy haciendo en consecuencia al amor que el Señor ya me ha entregado? Vamos a dejarlo aquí. Nos vemos la próxima semana y que nuestro Señor Jesús te bendiga.